Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos amigos y amigas, camaradas todos, sean bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a analizar un interesantísimo tema contenido en los manuscritos económicos y filosóficos de Carlos Marx, y para ello nos acompaña en el día de hoy a mi izquierda la camarada Cira Pascual, Tubrasca Hernández, Carlos Rodríguez, quien les habla Luis Álvarez, y hoy contamos con la presencia del profesor Vladimir Lazo para que nos ayude a desarrollar los contenidos fundamentales de este documento. Vamos a darle la bienvenida inmediatamente al profesor Vladimir Lazo para que nos introduzca en el tema que es objeto del análisis del día de hoy. Bienvenido, profesor, a Escuela de Cuadros. Muchas gracias. Nuevamente en esta Escuela de Cuadros que cumple una función vital para todos los revolucionarios. Bien, mis saludos son para todos los camaradas y todos los revolucionarios que estamos en esta tarea enorme de transformar Venezuela en una sociedad socialista. Y entonces nos tocaría hoy hablar sobre el manuscrito sobre el salario, que está dentro de los manuscritos económicos filosóficos de Marx, escritos en 1844, y que son efectivamente la primera versión de su crítica de la economía política. Hay que recordar que Marx, desde el principio hasta el final de su trayectoria filosófica y literaria, hizo crítica de la economía política. Solamente una cosa rapidísima, ¿no? Estos manuscritos del 44 están realmente, fueron efectivamente escritos por Marx como en forma de 3 columnas, en cada una de ellas tenía un tema, y entonces la idea era correlacionar los temas de cada una de las columnas, que son justamente los temas de la economía política, para que quien la leyera visualizara y entendiera, digamos, cuál era la dinámica del capitalismo, que en el mundo real parece como si no lo fueran de esa manera. Entonces las traducciones no respetaron normalmente, o sea, las ediciones no respetaron normalmente esa idea de Marx de hacerlo de esa forma gráfica, ¿no? Un poco parecido también a como hace Simón Rodríguez, que para hacer mejor inteligible lo que quería hacer, hacía gráficos, hacía aumentos y disminuciones de letra y ponía cosas así como de esa manera, ¿no? Los manuscritos fueron escritos de esa manera y nosotros no los tenemos hacia ahora. Pero entonces he hecho esa aclaratoria que además es solamente para recordar que Marx pensaba que tenía un todo completo vinculado en sus partes entre sí, y no perder tampoco esa perspectiva de que es una perspectiva totalizante del mundo, de aquello que se quería criticar. Y entonces bien, este manuscrito realmente, esta primera parte del manuscrito, que es el salario, tiene realmente temas esenciales y temas muy importantes, y temas que además nos sirven no solamente para entender la historia de un pensamiento, que es el pensamiento de Marx, que es vital para todo revolucionario, sino también para entender la dinámica del capitalismo y la dinámica de cómo se encara la crítica al capitalismo, ¿no? Entonces... Sí, profesor, para comenzar allí a trabajar el texto, esta sección de salario en el primer manuscrito, hay en la apertura un punto fundamental, que es la separación del capital, la propiedad y de la tierra, y cómo afecta esto al obrero. Y en ese sentido teníamos una cita. Sí, Marx en los manuscritos del 44 nos comenta en el apartado del salario y nos dice lo siguiente, ¿no? El salario está determinado por la lucha abierta entre el capitalista y obrero. Necesariamente triunfa el capitalista. El capitalista puede vivir más tiempo sin el obrero que éste sin el capitalista. La unión entre los capitalistas es habitual y eficaz. La de los obreros está prohibida y tiene funestas consecuencias para ellos. Además, el terrateniente y el capitalista pueden agregar a sus rentas beneficios industriales.
El obrero no puede agregar a su ingreso industrial ni renta de las tierras ni intereses del capital. Por eso es tan grande la competencia entre los obreros. Luego, solo para el obrero es la separación entre capital, tierra y trabajo una separación necesariamente y nociva. El capital y la tierra no necesitan permanecer en esa abstracción, pero sí el trabajo del obrero. Y también nos comenta, para el obrero es, pues, mortal la separación del capital, renta de la tierra y trabajo. A la luz de lo que nos comenta aquí Marx, y obviamente ya está dibujando la estructura del capitalismo, haciendo una crítica a esto, ¿qué nos puede decir referente en este punto? Sí, yo también quería agregar algo, una pregunta, un aporte en el que quizás usted nos puede direccionar, y es que aquí Marx presenta estas tres categorías: trabajo, salario, capital y renta de la tierra. Y en términos de la economía política vulgar se tienden a poner en el mismo plano los tres, ¿no? Desde el sentido común, podríamos decir. Entonces aquí ya comienza a haber un cuestionamiento por parte de Marx de este común plano en el que se presenta trabajo, capital y renta, y eso nos parece fundamental comprenderlo como parte de una totalidad, pero también con la clave explicatoria del trabajo enajenado. Sí, yo pienso que de alguna manera en este primer párrafo hay encerrado mucho, ¿no? Hay encerrado también en parte algunas de las críticas que hace Adam Smith en la riqueza de las naciones sobre temas parecidos, inclusive porque la idea, esto de decir que la unión entre los capitalistas es habitual y eficaz, la de los obreros está prohibida y tiene consecuencias, y tiene funestas consecuencias para ellos, ya nosotros lo encontramos en la riqueza de las naciones. Digamos, la mente lúcida de Smith entiende y además lo registra, la dificultad que existe para los obreros reunirse, y en cambio los capitalistas se reúnen, tienen asociaciones capitalistas, y para los obreros está prohibido hacerlo. De ya allí hay una primera circunstancia, ¿no? Pero esa circunstancia deriva del hecho de que el modo de producción capitalista organiza la producción de tal manera que cada uno de los factores es de propiedad de una de las clases sociales, ¿no? Porque es el capitalismo el que divide la sociedad entre básicamente dos clases sociales, como nos lo pone Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Pero ya, aquí Marx está pensando como alguien que está dentro todavía de los puntos de vista y de las teorías de la economía clásica, que es lo que está criticando. Y entonces dentro de las críticas es precisamente el hecho de que ese continuo que es la producción y la distribución y el mercado, el capitalismo los vuelve justamente, digamos, los parcela, los divide, los fragmenta, y entonces fragmenta de tal manera que el capital le pertenece a un grupo de personas que son sus dueños, la tierra a otro grupo de personas que son los dueños de la tierra, y lo que pone, y por eso es la pregunta importante que hace Cira, lo que pone en movimiento todo es el trabajo, que es entonces aquellos que están excluidos del capital y de la tierra, que entonces no tienen forma de vivir porque no tienen ningún medio propio de vida, porque tienen que venderse como fuerza de trabajo. Entonces, eso es lo que hace el capitalismo cuando organiza la producción de tal manera que esa organización es los dueños de los capitales que comandan la combinación de tierra, trabajo y capital para producir plusvalor. Entonces, lo que tú dices, parece como si tuvieran el mismo rango, el trabajo, la tierra y el capital. En cambio, en el capitalismo, el trabajo, los trabajadores son evidentemente dueños de sí mismos, pero en cambio los dueños de la tierra son dueños de un objeto exterior, y los dueños del capital también son dueños de un objeto exterior. En cambio, el que trabaja, la única cosa que tiene y con la que cuenta para poder vivir es venderse a sí mismo como trabajador. Entonces eso determina rangos diferentes en esta relación de la que se está hablando aquí. Profe, en relación al momento de auge en el capitalismo, hace un desarrollo Marx tratando el punto del salario, ¿no? Hay unas tendencias al desarrollo que tienen unas implicaciones en cuanto a la clase trabajadora, al obrero. En un primer momento, en un momento de auge, el salario quizás se puede incrementar dependiendo de las condiciones, pero esto representa también el acortamiento que se acorta la vida del trabajador, ¿no?
También plantea como segundo punto que el capital es trabajo acumulado, un punto fundamental aquí. Y como tercer punto, que me parece en lo que sería nuestra segunda página, la deformación de los trabajadores que se da en el contexto del sistema capitalista y en un momento de auge en el sistema. Entonces, si nos pudiese plantear allí esas tendencias en el desarrollo en un momento de auge capitalista, cómo afectan al obrero y cómo afectan en la sociedad. Sí. Eso es un tema que, y disculpen que nuevamente remite y regrese, digamos, a Adam Smith, entre otras razones porque este manuscrito del salario está centrado en la crítica de la riqueza de las naciones, porque además en la riqueza de las naciones es la primera vez donde aparece digamos, la concepción de fases de desarrollo de la sociedad capitalista, al menos en esa forma. Es decir, digamos, ascenso, estacionario y decadencia, ¿no? Entonces el ascenso es algo así como el auge en el desarrollo de la sociedad capitalista, en donde muchas veces se necesitan mucho más trabajadores de los que normalmente se necesitarían en épocas de estabilidad. Entonces el auge, es decir, el aumento de la riqueza exige justamente cada vez más trabajadores. Entonces los trabajadores, digamos, tienen normalmente un ingreso por salario cada vez mayores, pero eso también significa que, como lo dice en algún momento, que eso incentiva la búsqueda de las necesidades de riqueza o de por lo menos ingresos de parte de los trabajadores, y de alguna manera todos están de alguna forma luchando entre ellos por el trabajo. Entonces eso, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Se acorta la vida del trabajador, porque digamos, de la intensidad del trabajo hace precisamente que la fuerza llegue a un momento en que duran menos, ¿no? Es decir, que es diferente a épocas, digamos, de estabilidad. En épocas de estabilidad hay justamente la situación defectuosa de que el crecimiento vegetativo de la población no se ve recompensado como cantidad de trabajos que se ofrezcan como puestos de trabajo, porque precisamente la sociedad está en situación estable, o sea, no crece, y entonces por lo tanto crece la población, y entonces los trabajadores empiezan a no tener trabajo, entonces empiezan a luchar con mucho más fuerza entre ellos por los trabajos existentes. Y entonces, claro, cuando está en proceso de decadencia la sociedad, entonces la cuestión es que cada vez existirán menos trabajadores, porque precisamente están en esa situación, o sea, habrá menos oferta de trabajo, y entonces los trabajadores lucharán cada vez por los pocos puestos de trabajo que existen, ¿no? Sí, bueno, aquí hay algunos elementos importantes, ¿no?, con respecto al tema del salario. En principio, bueno, Marx plantea que, como ya lo leyeron en la cita, Marx plantea que el salario está determinado por la lucha abierta y franca entre los capitalistas y los obreros, ¿no? Esas dos clases antagónicas. Y a su vez, más abajo, en el párrafo, dice que el salario es lo requerido por el obrero para mantenerse durante su jornada de trabajo, y además es aquello que permite que no se extinga la raza, pues lo plantea aquí, la raza del obrero. Así como lo dice toda la economía clásica, lo dice de esa manera. Sí, y además, bueno, él plantea que bueno, el mínimo compatible con la simple humanité, es decir, con la existencia animal, refiriéndose a un planteamiento que también hace Adam Smith. Me gustaría un poco que usted pudiera profundizar en esto, en qué es el salario, y un poco que nos explique esto. Además, más adelante, con el tema de la ganancia, ¿no? Hay como otro extracto que dice que el obrero no necesariamente tiene que ganar cuando el capitalista gana, pero ciertamente cuando el capitalista pierde, el obrero también pierde. Entonces el obrero termina perdiendo por los dos lados, y es como lo que sucede actualmente, que yo le comentaba, que es, bueno, la socialización de las pérdidas y la privatización de esas ganancias, pues que en la actualidad se sigue manteniendo ese esquema. Y bueno, como aquí ya Marx incluso lo había planteado en su momento. No sé qué intervención o cómo lo vería usted allí. Está bien, es que son realmente temas así que están enunciados que muchas veces tienen tanta vigencia antes como ahora, y algunas veces más ahora que antes, ¿no? Es decir, tú estás hablando Primero el tema del salario, y luego del tema de cómo el capitalista se sigue imponiendo y se impone por todas las vías a la clase trabajadora. Bien, el salario
y eso es una regla que aparece en todos los textos de economía clásica. El salario paga la reposición de la fuerza de trabajo, y es un tema que la economía lo plantea de varias formas, ¿no? La primera forma de plantear es que lo que está pagando como trabajo es lo que vale el trabajo en su reproducción. Entonces, si lo que vale reproducir al trabajador es aquella cantidad de dinero o de especias con las cuales él compra su propia reproducción diaria, entonces eso es lo que vale diariamente. Entonces lo que paga el salario es la reproducción de la fuerza de trabajo. Ahora uno tiene que recordar un asunto, ¿no? El salario es una categoría donde se manifiesta y se pone en estructura el despotismo del capitalismo, ¿no? Porque es por la relación salarial por la cual una persona tiene que vender su fuerza de trabajo porque no tiene medios propios de vida, y otro la compra precisamente porque con ese trabajo que paga por el salario, él produce capital y no medios de vida para sí mismo. Entonces acumula capital el que compra trabajo, y el que lo vende solamente subsiste con el trabajo con el salario que le pagan, ¿no? Ahora, eso tiene además otro significado, ¿no? Para toda la teoría del capitalismo, el salario debe pagar solamente la reposición de la fuerza de trabajo a largo plazo realmente, porque se paga es lo que cuesta que se reproduzca el obrero, que se reproduzca también su esposa, su mujer, que le da a sus hijos, y entonces hay una cuenta que saca la economía clásica, ¿no? Que es el salario, el trabajador tiene como salario una unidad, la esposa tiene media unidad, porque como está en su casa, entonces no se gasta, y entonces necesita menos como consumo, ¿no? Y cada uno de los hijos tiene un cuarto de lo que gana el trabajador, y entonces cada uno de los hijos justamente se le aumenta al trabajador primero la mitad y después un cuarto de su salario por cada uno de esos hijos, ¿no? Se calcula que de los hijos que tenga, si tiene 4 hijos, se le mueren 2 y quedan 2. Uno lo sustituye a él y otro es el que es el aumento, el aumento vegetativo de la población, que es la reproducción de la clase obrera que tú lo has leído aquí, para que no se extinga la raza de los obreros. Si la raza de los obreros se extingue, entonces el capitalista no va a poder tener obreros en el futuro. Entonces hay que calcular a largo plazo la reproducción de la fuerza de trabajo en el tiempo, es decir, dentro de unos 15 o 20 años, para tener los obreros que sustituyan al actual, y al mismo tiempo que crezca la población para poder expandir el sistema y poder entonces producir más mercancías para poder acumular dentro de 20 años, ¿no? Esa es una cuenta que hace toda la economía clásica. Entonces no es solamente la reproducción diaria del trabajador, sino la reproducción a largo plazo de la clase obrera. Ahora, eso se reproduce porque la clase obrera se le paga justamente lo que cuesta su reproducción. Eso significa que desde muy temprano en la economía clásica, la idea del salario es la idea de la compra de una mercancía. El trabajo es, y siempre fue para el capitalismo, una mercancía. Solamente que Marx es el único que lo determina, lo define, y además hace toda la teoría que aparece en el Capital, asumiendo la categoría fuerza de trabajo como aquella que es la fundante del capitalismo, sin la cual no existe el capitalismo, y si es la mercancía que reorganiza y reproduce materialmente la vida de la sociedad, entonces estamos en una sociedad capitalista a partir de esa relación. Entonces solamente diría, para completar esto, el salario es siempre una relación despótica, porque es una relación en la cual el trabajador tiene que vender su fuerza de trabajo, y el que la compra lo que hace con ella es acumular capital, y acumula capital, y haciéndolo lo que hace es transformar el trabajo que realiza el trabajador en objeto, es decir, en maquinaria y en dinero. Y eso significa que entonces el que acumula capital es el que puede permanentemente seguir comprando fuerza de trabajo. Y cuando sigue comprando fuerza de trabajo, lo que hace es reproducir la relación de capital. Entonces, por eso es que Marx llama la maquinaria trabajo muerto, y en relación al trabajo vivo, que es el que se ejecuta. Profe, ¿tenías una introducción? Sí, bueno, yo quería preguntarle al profesor si de acuerdo al desarrollo histórico de las fuerzas productivas, esta reproducción de lo que es el capital, la acumulación de capital, se mantiene de manera lineal, tal cual como está planteado aquí, o ha surgido otro tipo de mecanismo mediante el cual el capitalismo logra la acumulación del capital, por supuesto, siempre con la constante de
de la opresión del trabajador, del obrero? Es una pregunta que es realmente interesante, ¿no? Porque efectivamente los desarrollos tecnológicos siempre llevan a dos o tres cosas básicas, ¿no? Ahorrar fuerza de trabajo, ¿no? Ahorrar, digamos, es decir, hacer que las máquinas hagan las tareas que hacen los obreros, ¿no? Entonces con eso no hay que pagar obreros, y como las máquinas desprenden una mínima parte de su valor en cada uno de los objetos que producen, esa mínima parte de valor se imputa en el precio que se cobra por el objeto que se vende, como la mercancía final. Entonces todo lo que es el desgaste y la pérdida de valor de los medios de producción se imputa al precio de las mercancías. Entonces lo que hace los medios de producción es trasladar su valor en desgaste a la mercancía que produce, ¿no? Entonces esa maquinaria cada vez más perfeccionada y cada vez más eficiente ahorra trabajo, y también puede ser que ahorra materias primas, porque también hay toda una tecnología para hacer que la materia prima sea cada vez más una materia prima, digamos, de menor precio, pero también con la misma capacidad, digamos, de servir como objeto para el uso. Entonces fíjate una cosa, el asunto es el siguiente. La estructura básica de las relaciones capitalistas están expuestas en la riqueza de las naciones. Hay un asunto que me parece que es de importancia capital. El siglo XIX y hasta el siglo XIX el combustible, o sea, la energía venía del carbón, ¿no? Es decir, y entonces, inclusive la Comunidad Europea se llamó al principio Comunidad del Carbón y del Acero. Ese fue el primer nombre que tuvo la Comunidad Europea. Ahora bien, seguramente porque el carbón es tradicionalmente el combustible energético que movió toda la industria moderna. Sin embargo, el siglo XX nosotros tenemos que es el siglo del petróleo. Y el petróleo tiene una particularidad diferente, que el petróleo es un combustible, es un energético mucho más poderoso que el carbón. Es decir, en las primeras décadas de la explotación petrolera, con un barril de petróleo en cantidad de energía, se producían 100 barriles de petróleo como cantidad de energía. Entonces, era 1 a 100, uno produce 100. Eso ha disminuido porque cada vez que se van agotando los pozos de petróleo, cada vez que es más difícil extraer petróleo, se necesitan más barriles de petróleo para producir justamente un barril de petróleo. Ahora la relación es como de 1 a 20. 1 a 20, un barril de petróleo produce 20 barriles de petróleo, pero cada barril de petróleo es un almacén gigantesco de energía, lo que produce un barril de petróleo como cantidad de energía. Entonces yo creo que la pregunta tuya uno la puede responder en un sentido. El petróleo lo que hace es, como es una energía que es mucho más eficiente, produce la capacidad, y además para producir petróleo se produce con esa misma lógica. Un barril de petróleo produce 100 barriles de petróleo. Entonces la industria que produce la energía es la industria más eficiente desde el punto de vista de la producción de energía, lo cual significa que las fortunas de petróleo son mucho más grandes que las fortunas de todo lo demás. Entonces, de ahí en adelante, toda la producción capitalista del siglo XX funcionó con esa lógica. La lógica, vamos a decir, tratando de llegar a esa lógica digamos, calcular cuánta energía se necesita para producir una cantidad de mercancías que son las que tienen que venderse para que justamente se acumule capital. Entonces el petróleo lo que hizo fue revolucionar la velocidad de la producción del capital, de la reproducción del capital. Eso es una de las cosas que realmente tenemos como una novedad del siglo XX. La rapidez, la velocidad. Profe, ya tenemos que ir a un corte y quería dejar planteada para el corte y para que retomemos después una cuestión. Y es que este texto es una suerte de esbozo del capital, ¿no? Ya sí. Es un Marx maduro que comprende la importancia de la economía y de la crítica de la economía política. Antes se había enfocado más bien en las cuestiones más filosóficas y jurídicas. Bueno, vemos que ya en el texto se van enunciando cuestiones como la concentración del capital, la sobreproducción y también una suerte de esbozo de la ley de acumulación, la ley de acumulación del capital que ya se desarrolla plenamente en el libro El Capital, donde se examina y se comprende, se devela la relación entre la riqueza y la miseria en el capitalismo. Entonces vamos a un corte y de vuelta el profesor Vladimir Lasso nos va a continuar explicando, exponiendo
la sección salario de los manuscritos económicos y filosóficos. Ya volvemos con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y el día de hoy con el profesor Vladimir Lasso estamos estudiando los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 de Marx, un texto que, dicho sea de paso, se puede conseguir fácilmente en Internet y que es fundamental para el estudio. La sección que estamos estudiando es la sección del salario y bueno, este es el texto como referencia. Antes del corte dejábamos en el aire una pregunta o un planteamiento, y este es que Marx ya comienza a tener una perspectiva total en relación a la crítica de la economía política. Hace un acercamiento en el texto a lo que es la concentración del capital y también a la sobreproducción y su relación con lo que luego veríamos como relación con la crisis, pero yo quería apuntar concretamente a lo que también se ve en el texto y que luego conoceremos a través del libro El Capital, como la ley de acumulación del capital, que el capital produce necesariamente riqueza, pero a su vez también produce pobreza. Dice en el texto que la miseria brota, pues, esencialmente del trabajo actual. La miseria brota pues en la esencia del trabajo actual. Si pudiésemos tocar esta cuestión. Sí, yo creo que ese es el centro de toda la crítica de la economía política de Marx, y además creo que es el centro del es decir, lo que determina la posibilidad de que nosotros digamos que el modo de producción capitalista es un modo de producción que daña efectivamente a quien trabaja, y quien compra trabajo realmente lo que hace es acumular con el trabajo que compra, capital. Entonces, esa es básicamente la dinámica, y es la dinámica que nosotros encontramos y que algunas veces lo hemos discutido todos en algún momento. El capitalismo, y sobre todo, por ejemplo, en la exposición que hace Marx en El Capital, en El Capital nosotros llegamos a un momento en que, a partir de de la crítica que hace en los 4 capítulos iniciales del Capital sobre el mercado, nosotros encontramos a una de las mercancías, es decir, mercado, que están transadas permanentemente en el mercado, que es la fuerza de trabajo, y de ahí entonces parte a otro reino, a otros campos distintos, que es el campo de la producción. Ahora bien, nosotros encontramos en el capítulo 5 del Capital algo que también aparece en la economía neoclásica. Piensen ustedes antes en cómo lo ve la economía. Para todo empresario y para todo contador de empresario y para toda escuela de economía, hay una parte que es la contabilidad de la empresa, ¿no? En la contabilidad de la empresa, todo empresario y todo contabilista de empresa sabe cuánto cuesta cada uno de los trabajadores y cuánto produce cada uno de los trabajadores. Y además sabe cuánto progresivamente va produciendo cada uno de los nuevos trabajadores que se incluyen en la planta de producción de una empresa, y entonces, por lo tanto, cuánto produce y cuánto cuesta, o sea, cuánto produce de valor por exceso del valor que se le paga. Y entonces, cuando llegue un momento en que hay un umbral en el cual el último trabajador produce lo mismo que se le paga, ese trabajador no entra, es decir, ese no va a ser trabajador de la planta industrial o del sistema comercial. Eso significa una cosa, significa igual para la economía clásica, es decir, para la economía clásica, quiere decir, para la economía que comienza con Petty y termina con Marx, pero también para la economía burguesa, que es lo siguiente: cada uno de los trabajadores vale una magnitud y valora en otra magnitud. Sí, y eso es igual en la economía
clásica, terminando con Marx, y también en las teorías del capitalismo. Y eso entonces es aquello que entonces le da razón a lo que había dicho Marx y lo que había dicho la economía clásica en relación a la capacidad productiva del trabajo, en relación en su relación con aquel que compra trabajo. Para todo capitalista, todo trabajador debe producir una cantidad de valor representado en el salario más grande que justamente ese salario. Y eso es lo que está entonces en el Capital, desde el capítulo 5, en la segunda parte, que se llama proceso de valorización. Ahí hay la definición de la mercancía fuerza de trabajo. La mercancía fuerza de trabajo es una mercancía que cuesta el salario, que es precisamente lo que cuesta su reproducción diaria, pero mientras está erogando trabajo, produce su salario y al mismo tiempo, después de producir su salario, produce una cantidad excedente de valor, que es aquello que después se vuelve en el fraccionamiento que hace el dueño del capital. Uno de esas partes es aquello que significa la acumulación de capital. Ahora, eso lo que tiene como efecto es que el capitalista acumula capital, y el que vende capital no acumula capital, sino que reproduce justamente su vida material. Y eso tiene además vamos a decir, una última consecuencia, que consiste en que el trabajador reproduce su vida siempre sobre el temor a la muerte. En cambio, el trabajador compra trabajo y acumula capital sin ningún temor a la muerte por falta justamente de medios de producción. ¿El burgués, el capitalista? El capitalista, sí, quiero decir capitalista. Acumula capital sin ningún temor justamente a la muerte. En cambio, el trabajador, y además lo visualizó Marx, pero nosotros lo vemos ahora con mucho más agudeza, si nosotros entendemos que en el mundo actual, según los datos de la ONU, hay algo así como 1.200 millones de personas que viven con menos de $1 diario. Lo cual significa que esos 1.000 millones de personas no es que viven con el temor a la muerte, sino que permanentemente lo que tienen es la muerte como perspectiva. Y entonces de ahí a aquellos que viven con una cantidad de dólares, que son como $3 o $4 diarios, se suman algo así como 1.000 y pico de millones más de personas. Entonces, eso es realmente uno de los resultados más vistosos, creo yo, del capitalismo como sistema que organiza la vida material y la reproduce. Porque en el fondo toda la humanidad funciona bajo el capitalismo. Sí. Sí, bueno, en torno a eso que usted está comentando, hay un extracto aquí que toca un poco ese elemento de la lógica, ¿no? De la lógica del capital. Entonces, él plantea un poco en la etapa de prosperidad, ¿no? Entonces dice, en una sociedad cuya prosperidad crece, solo los más ricos, que es la minoría, por supuesto, pueden aún vivir del interés del dinero. Todos los demás están obligados o bien a emprender un negocio con su capital o bien a lanzarlo al comercio. Con esto se hace también mayor la competencia entre capitales, la concentración de capitales se hace mayor, los capitalistas grandes arruinan a los pequeños y una fracción de los antiguos capitalistas se hunde en la clase de los obreros. Y una parte de la clase obrera cae con ello en la mendicidad o en la inanición. Es un poco esa lógica perversa que vemos instaurada dentro del sistema capitalista y que por lo general dentro de lo que es la ideología burguesa y ese sentido común burgués, cotidianamente nos dicen a la clase explotada que bueno, que de alguna forma u otra hay aspiraciones o desde los explotados, bueno, podemos algún día llegar a ser explotadores. Y vemos cómo la lógica concreta, la realidad cotidiana nos dice que no es así y cómo la mayoría de estas personas que de alguna u otra forma, que son esas grandes mayorías, que de una u otra forma tienen un pequeño capital y lo ponen en el mercado, terminan indefectiblemente, bueno, cayendo en la clase de los obreros y tenemos también dentro de esta clase de los obreros los que terminan este tipo de mendicidad e inanición por la misma lógica perversa del capital, pues, ¿no? Donde su objetivo central es esa maximización de la ganancia y bueno, y la explotación del hombre por el hombre lleva al máximo. No sé si tiene alguna otra cosa, compañera. Sí, bueno, en ese mismo sentido ya hemos estudiado, ¿no?, que el proletariado, la clase obrera, la clase trabajadora desprovista ya de capital y tierra, vive solamente su trabajo, buscando el salario para perpetuar su humanidad, que es lo que hemos estado hablando, incluso para reproducir sus condiciones mínimas de existencia. Ahora, como vivimos en una sociedad de consumo y de competencia, Marx nos establece también el salario
como una competencia entre los mismos trabajadores para lograr este salario. Ahora, a la luz de los momentos actuales, ¿cómo podemos ubicar el salario como lo reivindicativo, como se ha hecho hasta ahora, por el alza de los salarios que le permita tener unas condiciones a los trabajadores mucho mejor, o realmente la lucha que debemos adelantar sería la de acabar con este sistema de explotación capitalista? En base a eso hay una cita que Marx nos advierte, ¿no? Y dice: para cultivarse espiritualmente con mayor libertad, un pueblo necesita estar exento de la esclavitud de sus propias necesidades corporales, no ser ya siervo del cuerpo. Se necesita, pues, que ante todo le quede tiempo para poder crear y gozar espiritualmente. En este caso, vemos cómo se reivindica la dignidad humana por encima de la explotación capitalista, que es la que sostiene este sistema de producción. Pues ahora, profesor, la idea es que nos comente aquí esa necesidad histórica incluso de acabar con este sistema en el proyecto de construcción de una sociedad socialista donde el trabajador se dignifique como ser humano. Muchas gracias por tanta confianza. Pero, fíjate, además siguiendo también lo que Carlos estaba comentando, bueno, yo creo, ¿no? Es una cosa que, digamos, esto ya no está, digamos, sino que son, digamos, de las cosas que uno piensa que deben más o menos, cómo deben ir las cosas para que realmente vayan como uno piensa que lleguen, exacto, y además que lleguen a una sociedad que supere a la sociedad capitalista, ¿no? Digamos, el método del proceso venezolano es distinto al método de otros procesos, ¿no? O sea, el método ruso fue distinto, ¿no? O sea, se tomó el poder, se tomó el Palacio de Invierno, se expropió a todo el mundo y comenzó a haber, digamos, la instauración de un Estado proletario, ¿no? En Rusia y tal y eso, ¿no? Eso acarreó, por supuesto, una invasión, porque Rusia estuvo invadida durante años y además una guerra civil y todo esto, ¿no? O sea, es otro método, el ruso, igual que el del chino, que fue una guerra de 20 años, una guerra campesina, hasta que tomaron justamente el poder en 1949 y se desarrolló un proceso revolucionario, digamos, de expropiación de los expropiadores, porque en el fondo eso es lo que son. Cuando Marx dice que el capital es trabajo, no, y además trabajo puesto en las cosas, es decir, una maquinaria es trabajo vuelto una maquinaria, entonces la maquinaria es siempre el resultado del trabajo y el trabajo enajenado que ha sido el trabajo explotado. Entonces, por eso expropiar a los expropiadores no es robarle el dinero a nadie, sino al contrario, hacer justicia, porque es quitarle a aquellos que han quitado justamente lo que les sirve para seguir quitando, que es justamente la maquinaria, el capital, ¿no? Entonces, pero ese no es el método venezolano, que es el método ruso, el chino y el cubano, por ejemplo, y el por al resultado de una guerra, el coreano. Ese no es el nuestro, porque el nuestro partió de una constitución y entonces la cosa es diferente, ¿no? Ahora, tú preguntas una cosa que yo creo que es como muy vital y muy importante, ¿no? ¿Cómo hacer que Venezuela se transforme en una sociedad socialista? Y entonces y estábamos conversando antes acerca de qué pensar acerca del trabajo y qué pensar acerca del salario en una sociedad que quiere ser una sociedad que vaya en camino a su transformación en una sociedad socialista, en una sociedad, digamos, de no explotadores, sino de una sociedad justa, ¿no? Una sociedad, digamos, de trabajadores, ¿no? Cuando nosotros decimos una sociedad de trabajadores, estamos diciendo algo así como una sociedad de no capitalistas, ¿no? Esa es la primera condición. Seguramente en la actualidad nosotros vivimos en un proceso en el cual todo eso lo tenemos conviviendo. Está conviviendo una parte muy capitalista de la sociedad venezolana, que efectivamente sigue siendo extremadamente fuerte y rica, sobre todo porque tiene en sus manos una parte importante de la industria alimenticia, por ejemplo. Entonces nosotros en ese sentido dependemos para nuestra alimentación de la burguesía que todavía produce los alimentos. Una buena parte, menos mal, el Estado cada vez está tomando como más fuerza en ese aspecto, o en ese terreno, pero eso hasta que no sea realmente, digamos, que el Estado produzca la mayor parte, digamos, el Estado quiere decir como representante de la sociedad,
produzca la mayor parte de los alimentos que nosotros tenemos que consumir, la soberanía alimenticia siempre es un problema y no una realidad. Entonces tú estabas hablando justamente de salario, ¿no? Y estabas hablando de si una sociedad digamos, más justa, debe conformarse con simplemente aumentos de salario, ¿no? Es un poco el problema que tú estabas planteando, ¿no? Y entonces yo, al menos yo, de mi razo, pienso que no. El salario es en sí mismo una categoría burguesa y una categoría que supone la explotación. Y que enajena entonces, porque el salario lo que hace es comprar un trabajo que en el momento mismo de la compra y de la ejecución se vuelve una función que se vuelve otra cosa distinta para aquel que la realiza. Es decir, el trabajador que tiene que trabajar durante 8 horas diarias, esas 8 horas diarias no le pertenecen a quien la compra. Y entonces es un objeto exterior a sí mismo, pero sin embargo está dentro de sí mismo porque es su trabajo. Entonces ya eso es, exactamente. Entonces ya eso es una abstracción que hace de sí mismo, porque parte de sí mismo se pone como si fuera otra cosa. Y esa otra cosa que se le pone a sí mismo como extraña, que su trabajo sirve para que otro realice sus fines, y el que debe tener sus fines no los tiene porque no los puede realizar a través del trabajo. Entonces ya eso es vamos a decir, una separación que hace el sujeto de sí mismo, porque eso mismo es su trabajo, que lo vende a otro, ¿no? Entonces ya eso es el centro mismo de una sociedad injusta, una sociedad despótica, porque eso es el despotismo del capital sobre el salario, sobre el trabajador y sobre todos los trabajadores. Y eso sirve para seguir despotizando permanentemente a todo el resto de la sociedad. Entonces tú preguntas por el salario, porque es una pregunta y tú lo haces justamente porque hay tanta gente que lo plantea de esa manera. Es decir, una sociedad justa es una sociedad que tiene mejores salarios para los trabajadores. Yo recuerdo en una de estas entrevistas que se hacen, una señora que decía que ahora sí ella se sentía muy bien en esta sociedad porque ella estaba bien tratada como obrera. Esa señora, desgraciadamente, digamos por tantas cosas de la cultura con la cual todo el mundo está formado, ella nunca entendió, y a lo mejor esperemos que lo haya entendido, que la condición de obrera del capitalismo es la que no debe tener. No debe existir esa condición. La condición de ser, si uno piensa en una sociedad de trabajadores, debería estar pensando en una sociedad de iguales, donde todos somos trabajadores iguales, todos tenemos las mismas derechos y deberes, y todos tenemos las mismas posibilidades de hacer de nuestras vidas una vida que nosotros la escojamos y que sea una vida verdaderamente libre por eso, porque la libertad tiene casi como único contenido, o sea, el mundo ético tiene como único contenido la libertad, y la libertad es justamente lo que determina la eticidad de una sociedad. En la medida que una sociedad sea cada vez más libre, tiene más posibilidad de sentirse que vive una vida ética, es decir, una vida libre, una vida de autodecisión de sí misma, pues. Y si eso no sucede, entonces nosotros tenemos justamente determinaciones exteriores, entonces que nos hacen no ser autónomos, sino heterónomos. Es decir, las leyes están fuera en lugar de estar dentro de nosotros. Un poco, voy a terminar con esto, el ideal, creo yo, de una sociedad libre es una sociedad donde todos sus participantes sean autónomos porque llevan una vida decidida por sí mismos, y que la sociedad sea la sociedad que permita que todas seamos justamente autónomos en nuestras decisiones y en nuestra vida. Entonces sería un poco la coincidencia entre la libertad y el mundo ético, que en el fondo deberían ser lo mismo siempre. Profe, en este sentido creo que estamos hablando básicamente, si lo entiendo correctamente, de la desmercantilización de la fuerza de trabajo, ¿no? En la construcción de una sociedad más justa. Indudablemente seguimos sometidos al régimen de la explotación capitalista, pero sí hay alguna suerte de ejercicios en nuestro contexto, por ejemplo, trabajo voluntario, incluso madres del barrio, el salario mínimo que perciben las madres del barrio sería una suerte de desmercantilización. Esto me lleva, porque estamos mencionando el término fuerza de trabajo, a que ese término no aparece aquí todavía en este texto, ¿no? En el Capital, nos dice Marx que el salario es la forma transfigurada de la fuerza de trabajo.
¿Perdón? Entonces, aquí, o una forma fetichizada de la fuerza de trabajo, que digamos que desconoce la realidad. Aquí todavía está muy cerca más de precisar en ese sentido, pero todavía no se ha precisado. Entonces, si nos puede aportar un poquito a este panorama en términos de su investigación, del desarrollo de su investigación y el develamiento de la fuerza de trabajo, ¿por qué todavía no está aquí? ¿Y qué implicaciones tiene esto en cuanto a la lectura de los manuscritos, concretamente la sección del salario? Sí, no sé si exactamente, digamos, porque la pregunta tuya fue como compleja, ¿no?, la exposición, pero el asunto de la fetichización, ¿no? Es decir, de alguna manera, yo creo que el tema de la fetichización está en los manuscritos, digamos, claramente, vamos a decir, sentido, intuido, al mismo tiempo también explicado, ¿no? Una de las cosas que vuelve la mercancía un fetiche es que nosotros no entendemos, porque precisamente el mundo en que nosotros vivimos es el mundo en el cual todo objeto mercantil tiene justamente la fuerza que consiste en que está hecho para que nosotros nos enamoramos de las mercancías y entonces eroguemos el dinero para comprarlas. Entonces el mundo mercantil es un mundo de objetos, vamos a decir, de alguna manera encantadores, y para eso, y están hechas precisamente de esa manera para que nosotros podamos, digamos, querramos comprarlas, ¿no? Pero el asunto es también, digamos, una condición de ese objeto, y es que ese objeto, para nosotros tenerlo, tenemos que pagarlo. Es decir, ese objeto se presenta como una cantidad de valor. El nombre mercantil de esto es la cantidad de dinero que esto cuesta, ¿no? Esto es un bolígrafo y todo lo que querramos, ¿no? Pero eso tiene un nombre mercantil, y ese nombre mercantil es el precio que tiene, ¿no? El asunto es que el objeto viene con el precio, es decir, el objeto viene como un valor. Es decir, el objeto mercantil, todo objeto mercantil se nos presenta no solamente como el objeto que nosotros deseamos comprar, sino el hecho de la compra significa que el objeto viene con una denominación que es un nombre mercantil, que es el dinero que hay que pagar por él. Entonces quitemos entonces el hecho de que este objeto sea un lapicero y entendamos entonces el hecho de que toda mercancía tiene un nombre mercantil. El nombre mercantil es el valor que tiene, ¿no? Ahora el asunto es que nosotros vivimos en un mundo de valores. Ese mundo de valores es aquello que está... Entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué es lo que se oculta detrás del valor? Pues esa es realmente la pregunta. La pregunta es que como el mundo que nos rodea es un mundo de relaciones mercantiles, y las relaciones mercantiles son eso, relaciones mediante las cuales uno paga una cantidad de dinero y le da un lapicero. Si uno no lo paga, no se lo dan, y el lapicero es mercancía en el momento en que uno lo paga. Después es un objeto útil que yo tengo en mí, que yo lo uso, y a quien yo le pagué utilizó el dinero que yo le pagué para seguir justamente haciendo evoluciones mercantiles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, que todo el mundo exterior, digamos, en el capitalismo se nos presenta como un conjunto de mercancías, pero las mercancías son tales porque ellas tienen un nombre mercantil que es el dinero que cuesta, ¿no? Sí, el valor. Y la otra cosa es que nosotros en nuestra mente tenemos construido ese mundo de tal manera que nos resulta operaciones automáticas salir a la calle, comprar y vender, porque no hay ningún secreto en las relaciones mercantiles. Nosotros compramos o nos compran, y todos los días todos nosotros hacemos transacciones, pues tenemos que comprar algo, y todo lo que somos resultado de las transacciones que hemos hecho antes para comer, para vestirnos, para vivir, para todo lo que hemos hecho durante la vida. Todo ha sido justamente relaciones mercantiles. Eso también significa que nosotros en nuestra mente tenemos construido una especie como de sexto sentido, un sentido común mercantil que hace que el mundo mercantil para nosotros sea un mundo sin secretos. Todos sabemos todos los días todo lo que tenemos que hacer todos los días para vivir en un mundo mercantil. Entonces tenemos ese sentido común instalado. ¿Qué es lo que sucede? Que si nosotros empezamos a preguntarnos qué hay detrás o cuál es el contenido de las relaciones mercantiles, ahí es cuando la cosa entramos justamente en el terreno que más llama fetichismo. Porque si esto se presenta como una cantidad de valor,
la cantidad de valor no es posible detectarla con la pura observación del objeto, sino que su condición mercantil forma parte de cómo se nos presenta y cómo nuestra mente las procesa para que ese mundo sea un mundo casi natural. O sea, el mundo de las mercancías es casi como una segunda naturaleza, y esa segunda naturaleza está en nuestra mente como están los hechos naturales. El asunto es que no son hechos naturales, sino que son hechos sociales, y entonces como son hechos sociales uno tiene que preguntarse en qué consiste la fuerza que tiene el objeto que se nos presenta como una cantidad de valor. Y entonces allí, entonces uno llegaría a todo el nacimiento del programa clásico de economía, que se hizo esa pregunta y se respondió que el valor es la transposición en un ámbito distinto a donde se realiza el trabajo de las relaciones de trabajo, que son las relaciones de producción. Entonces las relaciones de producción se vuelven relaciones de valor, y en eso consiste, digamos, el mundo fetichizado, entre otras cosas. Dime. Profe, desafortunadamente hemos llegado al final del programa, pero vamos a continuar trabajando con usted este texto, ¿no? Continuaremos con beneficio del capital, renta de la tierra y también trabajo enajenado, que es un texto que es una sección de los manuscritos que ya trabajamos anteriormente, pero que retomaremos porque digamos que es el concepto clave en todo de los manuscritos, del primer manuscrito concretamente. Hemos estado leyendo los manuscritos económicos y filosóficos, y la semana que viene nos encontraremos aquí. Sí, agradecemos al profesor Vladimir Lazo y esperamos en el futuro tenerlo nuevamente aquí debatiendo estos temas con todos nuestros usuarios y usuarias. Agradecemos altamente al equipo que hace posible este programa. Y a todos ustedes, usuarios y usuarios, agradecemos altamente su sintonía y los invitamos para que sigan compartiendo este espacio Escuela de Cuadros en un próximo encuentro. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos.